Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 291757. Bueno, llegan malas noticias de Río de Janeiro. Foglia fue descalificado en la segunda regata y quedó último. Esto está en el portal de Subrayado. El velerista uruguayo quedó en el lugar 21 de la primera regata y en la segunda fue descalificado. Le quedan 8 regatas para intentar escalar posiciones. Alejandro Foglia fue sancionado este martes durante su segunda regata, quedó desclasificado. En la primera había quedado en el lugar 21, le quedan 8 para intentar clasificar a la regata final por medallas, pero esto es muy difícil teniendo en cuenta lo que pasó en las primeras 2. En la segunda sumó 24 puntos, 23 porque es la cantidad de competidores en su categoría, más un punto de penalización. Esto hace que Foglia quede en el último lugar de la clasificación general y deba hacer excelentes regatas en las 8 que le quedan para intentar posicionarse en los primeros lugares y competir por una medalla. Bueno, lamentablemente porque era uno de los atletas uruguayos que podía, o que en principio se esperaba que llegara más lejos. Julio Bango, director nacional de Cuidados, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Buenas tardes, un gusto estar acá. Por acompañarnos. ¿Cómo viene avanzando el Plan Nacional de Cuidados? Bueno, viene muy bien, por suerte, en tiempo y forma. En realidad, la comunicación es que arrancamos el lunes pasado, sí. Pero en realidad yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Imaginemos este programa, tú y yo estamos ahora, nos están viendo, pero para que este programa pueda salir hay un montón de gente ahí que está trabajando, haciendo diferentes cosas, sin los cuales este programa no sale. Bueno, lo que hemos venido, el sistema de cuidados en realidad ya ha empezado, hemos generado un montón de cuestiones que tienen que ver con la infraestructura de los programas y que ahora empiezan a ver sus consecuencias prácticas, ¿no? Entonces, lo que sucedió el lunes pasado es que uno de los programas, que es el programa de asistentes personales, que atiende a las personas en situación de dependencia severa, ya se está concretando en los hechos. Es decir, la gente ya hay puede... atención a las personas. Ya hay atención a las personas y de la misma manera ya estamos haciendo las licitaciones para los centros CAIF, para los jardines, para los niños y las niñas de 3 años. O sea, ya se puso en marcha un montón de cuestiones de procesos que van generando ya que vayan entrando las personas. ¿Qué atención van a dar en los centros CAIF? Y ahí vamos a ampliar. La idea, tenemos una meta muy importante de llegar al 2020, de sumar entre los CAIF, los jardines y otras modalidades, los CAPIS y otras modalidades, unos 28.000 niños más. Fíjate que hoy tenemos unos 55.000 niños y niñas de 1, 2 y 3 años. La idea es pasar a tener 70 y pico mil, casi 80, lo cual es un salto del 47% al 60%, que acumulamos en 30 años, el 47% de los niños atendidos, pasaríamos al 64% en 5 años. Es una meta muy ambiciosa, pero... ¿64 sobre qué universo? Y sobre el universo de los niños de 3, de 2 y de 1 año, ¿verdad? La idea es que, por ejemplo, en el 2020, en los 3 años, no haya ningún niño, ninguna niña en el Uruguay que tenga 3 años cuyos padres no lo puedan poner en un servicio de cuidado infantil. Esa es la meta con los niños y niñas de 3. Con los de 2 nos va a faltar, va a quedar para el próximo gobierno, con los de 1 también, pero vamos avanzando fuerte. Obviamente eso en caso de que lo necesiten, porque también es cierto que a edades tan tempranas quizás... Se trata de construir la oferta. Seguro, sí. Y después que los padres puedan elegir si lo cuidan ellos o si necesitan que los cuide otros, pero que el sistema de cuidados provea esa oferta para que los padres tomen la decisión. Julio, se empezó por las personas con dependencia severa. Obviamente allí hay una decisión que atiende a un sentido también humanitario, es decir, aquellos que tienen mayor dificultad para... que no pueden ser plenamente autoválidos, ¿no? Efectivamente, sí, como tú dices, yo siempre digo que cuando uno se mira a sí mismo su propia vida, uno nace, es cuidado, después le toca cuidar si tiene hijos, y después cuida a sus padres, a sus abuelos, y de pronto termina siendo cuidado por sus hijos, ¿verdad? Entonces, el tema del cuidado es una cuestión muy sensible que atraviesa toda nuestra vida, tanto cuidando como siendo cuidados, y por eso el sistema de cuidados lo que intenta es proveer una serie de servicios que alivien la carga de cuidado de las familias, y sobre todo las mujeres, que son las que... Claro. Por una pauta cultural existente, tiene la carga principal. La sociedad manda a cuidar a las mujeres y a trabajar a los hombres. Eso está cambiando, pero tiene que cambiar más, ¿no?
Esto obviamente es un programa que busca no terminar con los cuidados familiares, sino ayudar a que las familias no les resulte... Colaborar, aliviar esa difícil, carga claro, del cuidado de las familias, que es insustituible la responsabilidad de familias en el cuidado. Pero este nuevo programa, esta nueva versión del programa tiene... amplía los derechos de las personas con dependencia severa, porque amplía el horario... Y del cuidador o la cuidadora. Y del cuidador, ¿no? Porque de un lado... la cuidadora familiar que puede salir exacto, a trabajar o, en fin, a hacer otras cosas. De un lado, de la parte de la gente que tiene el derecho a ser cuidada, estamos cambiando el programa de 70 horas mensuales a 80 horas mensuales, o sea, el asistente personal ahora va a ir 4 horas diarias en vez de 3 horas diarias. Antes solo podían acceder las personas que cobraban pensión por invalidez, ahora todas las personas que cobran pensión por dependencia, que tienen dependencia severa, no importa si cobran o no pensión, y también para las personas mayores que no tenían discapacidad, pero sí tienen una dependencia severa, por ejemplo, una señora que tiene una artrosis galopante y que ya le cuesta moverse, también puede ser parte del sistema de cuidados, ¿verdad? Entonces, además de ampliar las horas, además de ampliar el tiempo dedicado, también se eleva la remuneración de las personas que van a cuidar, los asistentes personales. Un asistente personal por 4 horas va a cobrar alrededor de 11.900 pesos nominales, más el aguinaldo del salario vacacional. Salario mínimo, más o menos. Sí, salario mínimo, una jornada completa. Seguro. Acá son 4 horas, claro. Acá son 4, es doble el salario mínimo. Por otra parte también, muchas de las personas que ahora estamos llamando por teléfono, que habían sido entrevistadas y les correspondía el derecho a tener un asistente personal, no lo habían sacado. Y en la mayoría de los casos eso se daba porque no tenían la posibilidad de afrontar el pago del aguinaldo del salario vacacional. En esta nueva versión del programa también trasladamos, además del subsidio, en el caso de un subsidio del 100%, trasladamos los costos, agregamos, de aguinaldo y salario vacacional. Entonces ahora estamos en esa etapa. Desde el lunes comenzamos a llamar, hay 1.200 personas que habían sido visitadas y que le correspondía y que no lo habían sacado, ¿tá? No habían contratado un asistente personal. Las estamos llamando. Desde el lunes pasado a hoy hemos llamado casi a 1.000 de esas 1.200. Las estamos llamando y personalmente decimos, usted tiene derecho a esto, estas son las nuevas reglas de juego, si está en cualquier lugar del país puede ir a la oficina del BPS y solicitar el asistente personal, si está en Montevideo nosotros le agendamos la consulta en el BPS de acá en Montevideo. A propósito, ¿cómo funciona el sistema de financiamiento solidario? Funciona de la siguiente manera, y ahí tengo algunos datos para aportarte de esta semana. Una persona dice, yo voy a necesitar un asistente personal, llama al portal de cuidados, se la visita, suponete que se constata que está en situación de dependencia severa, entra dentro de la progresividad que hemos definido para este año, que es empezar por los menores de 29 y los mayores de 85, le corresponde el asistente personal. No importa cuáles sean los ingresos, le corresponde. Viva en Carrasco, en El Borro, en Paysandú, en Rocha, le corresponde. Ahora bien, después que entró, le decimos, bueno, a ver, de los ingresos familiares que usted tiene, de los que viven en su casa, vamos a suponer que son 50.000 pesos. Le descontamos un ficto que es lo que llamamos la carga de cuidados, porque un hogar que tiene personas dependientes tiene una estructura de costos mayor que uno que no la tiene. Le descontamos eso y hacemos el promedio. Suponete que viven, dio 40.000 pesos y al restar la carga de cuidado, y lo dice entre 5 que son hogar, le da un per cápita de 8.000 pesos. Con eso se hace un sistema de franjas. Y si tú cobras, tenés un ingreso per cápita descontada la carga de cuidados de 8.000 pesos, que mejor dicho, que esté entre 0 y 3 BPC, 100% de subsidio. ¿Cuántos son 3 BPC? Y son a 10.500 pesos aproximadamente. Y así hay escalas del 6 al 10, del 3 al 6, 70% de subsidio. Si tiene de 6 a 10 BPC de ingreso per cápita, 30% de subsidio, y si tiene más de 11, o sea, es decir, un per cápita de unos 40.000 pesos, entonces ahí no tiene subsidio. Te adelanto que de las personas que hemos llamado en el correo de esta semana, el 90%
caen en la franja del 100% de subsidio. Claro, sí, obviamente quienes necesitaban más este exactamente. servicio, claro. Entonces, lo que importante ahora es que esas personas nos atiendan y en la medida que quieran, porque esta es una cuestión voluntaria, obviamente, se hagan de su asistente personal. No, te dice la pregunta del CAIF, no era que no lo supiera, pero uno tiende a ver este modelo o este tipo de atención para las personas mayores, o sea, los adultos mayores, sí, ¿no? Sí. Cuando en realidad, como todos sabemos, pero no siempre lo visualizamos, son las dos puntas principalmente, y entre medio las personas que se enferman, que tienen una internación o con discapacidad, ¿no? De cualquier edad. Y otro dato interesante que nos da, entre estas 1.200 personas que ya llevamos 1.000 llamadas, que ya tenían el derecho y que no lo habían adquirido, el 70% tiene menos de 29 años. O sea que eso muestra que de alguna manera las prioridades que tomamos siempre hablando de personas con discapacidad severa. Claro, que cobraban pensión por que cobran pensión por invalidez. Pero lo importante es que el 70, podrían ser de 50 o de 60 años, pero las menores de 7 de cada 10 tienen menos de 29 años. Creo que le invocamos mejor dicho, le acertamos con la progresividad que armamos, si bien nos gustaría que entrara todo el mundo enseguida, pero es imposible porque hay una dimensión de recursos que tenés que manejar. Creo que vamos bien en ese sentido y hay que anunciarle también a la gente que llamó desde el 4 de abril cuando largamos sí, que son los nuevos, que la semana que viene los empezamos a visitar. La semana que viene ya empezamos a visitar, que son los que aunque nunca no estén habían pedido. en esta franja. Claro, o sea, nosotros tenemos como 3 colectivos. Los que ya venían y ya tienen un asistente personal. Esos, si quieren, ya se pueden pasar al régimen nuevo. Hasta el 28 de febrero tienen tiempo para pasarse al nuevo sistema. Las personas que son 1.200 y que ya tienen el derecho adquirido, no importa la edad que tienen el derecho adquirido y no lo habían sacado, las estamos llamando para que contraten su asistente personal. Y después tenemos las nuevas, las propias de las que empezaron a llamar el 4 de abril y que nunca habían llamado y las vamos a empezar a visitar a partir de la semana que viene, empezando por las zonas más cercanas y después extendiéndonos. Tú hablabas de los recursos, pero pensando en este tipo de atención, siempre los recursos son son escasos para todas las cosas, pero particularmente para este tipo de servicios. Hay un tope presupuestal, recuerdo que fue uno de los temas en la discusión presupuestal, que no se tocaba lo que se disponía para el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Cómo se manejan? Es decir, ¿cómo manejan el dinero, los recursos materiales disponibles frente a lo que puede ser una demanda muy significativa? Y bueno, ahí, Gerardo, no hay otra cosa que tomar criterios claros de quiénes entran primero y quiénes entran después. Yo siempre pongo el ejemplo del FONASA, ¿no? Que es una política universal para todos, pero que entraron algunos en el 2009 y están entrando los últimos colectivos de jubilados ahora, 7 años después, en el 2016. Entonces, vos lo que tenés que generar es un criterio transparente, que la ciudadanía pueda saber a quién le toca, a quién no, teniendo el mismo derecho, porque uno tiene que esperar y otros no. La decisión que nosotros tomamos en función de los recursos que tenemos es que este año empezamos por los menores de 29, porque ahí se concentran las personas con discapacidad severa, y los mayores de 85, porque en la curva de dependencia severa viene así la línea y en los 85 pega un salto que está muy asociado al proceso de envejecimiento, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, el año que viene vamos a partir de los 80, no de los 85, y seguimos con los menores de 29, que hay mucha gente ahí. Y luego vamos a ir arrimando hacia el eje de los 65 años en función de los recursos que se dispongan, ¿verdad? A mí, ¿sabés qué? De este tipo de sistemas siempre hay dos cosas que me preocupan. Uno, que algo aclaraste con respecto a cómo trabajan con el núcleo familiar, los abusos. Claro. Es decir, aquel que pudiendo costeárselo utilice un servicio que está pensado, es un derecho convertido en un servicio, pero particularmente quien más lo necesita, ¿no? Y por otro lado, pensando, vemos lo que es el déficit en el BPS y una política de prestaciones creciente porque, se reconoce como derecho a las personas determinadas prestaciones. El FONASA, que también requiere recursos fiscales, recursos de rentas generales, porque así fue diseñado el sistema.
Y ahora se agrega esto, pensando en un contexto económico que empieza a tener complicaciones, ¿no? Sí. Que un día alguien tenga que decir, che, no alcanza la plata. Claro, a ver, para eso el remedio, entre comillas, es tener un país, ¿cómo lo lograron otros países, los países de Europa, los países nórdicos? Con prosperidad. Y generando una base, una estructura productiva abierta, no dependiendo de un sector solo, apostando a la calificación y a la educación de las nuevas generaciones. En sociedades que son cada vez más viejas tenés que tener más productividad por habitante. Claro, no hay manera. Ese es el desafío del Uruguay. Aunque no aumentáramos la inversión social, el desafío del Uruguay es producir más. Es la única que tenemos. Es la única. No tenemos 4 modelos para elegir, claro. No hay atajos. Entonces, ahí hay que abrir la matriz productiva. Yo no sé mucho de eso, pero no son sostenibles las políticas sociales si no se las piensa en relación si no aumenta la productividad. A las políticas productivas. Exactamente. Si no hacemos esa ecuación, estamos liquidados. Julio, bueno, arriba y seguiremos de cerca la evolución de esta... Muchas gracias. Recordemos, fue una de las grandes o de las mayores innovaciones planteadas por el Frente Amplio en la campaña electoral, ¿no? Mirá, uno de los temas más... En estos momentos hay compañeros nuestros en Tucumán, invitados por el gobierno de ahí para explicar el sistema. Tenemos múltiples pedidos de toda la región, porque es una innovación no solo para el Uruguay, sino que es una innovación en términos de los derechos en toda la región. Y bueno, vamos a hacer lo imposible porque las cosas salgan bien de acuerdo a los recursos que tengamos, ¿verdad? Bueno, cuando vuelva recibido con un mate con yerba Salud y Flora que te regala genial. un kilo de yerba para que disfrutes. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento porque nos hayas visitado. Gracias a ustedes por la oportunidad de difundir las cosas. Por favor. Y a ustedes por estar allí. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de La Tarde en Casa. Chau. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2900 1757.